Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial a todos los compañeros, compañeras, a las señoras ministras, a la directora de Bienestar Familiar. Creo que hay unos micrófonos abiertos para que el técnico nos ayude a escucharnos. Me emociona mucho este debate porque, sabiendo que hay posiciones encontradas, este debate atañe con lo más profundo del sentido de ser legislador. La gran decisión de si las normas que vamos a construir dependen del trabajo concienzudo, serio, jurídico, para el que fuimos elegidos por el pueblo colombiano, o si simplemente nosotros debemos obedecer al impulso emocional de lo que llaman el clamor popular y que otros quieren entronizar como el estado de opinión. Asunto, por supuesto, que nulitaría la función misma de cualquier congreso en el mundo. De manera que lo que está en juego, para empezar, es ni más ni menos que la existencia misma del Congreso y su sentido versus la democracia plebiscitaria. Y además, siendo aún más importante, está en juego la condición en que el Estado protege a los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Lo que hoy vamos a decidir implicará si vamos a proteger a los niños o si les vamos a hacer daño. Y en eso todos los 22 senadores estamos de acuerdo, y es bueno que los colombianos puedan comprenderlo en este debate complejo. Todos entendemos que hay que proteger a los niños en Colombia. Lo que voy a demostrar en esta ponencia es que esa noble intención de muchos compañeros no se cumple. Este proyecto de acto legislativo no protege a los niños, niñas y adolescentes, y al contrario les hace daño. Vamos a demostrar cómo este proyecto daña a los niños y niñas y adolescentes en Colombia, y además lo hace por muchas razones, porque está mal redactado, porque tiene errores constitucionales, porque es ineficaz, porque vulnera derechos, porque vulnera acuerdos internacionales, porque por supuesto es inconveniente, porque destroza, desarticula todo el proceso penal colombiano, el sistema penal colombiano, porque implicaría de suyo unas reformas totales del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, porque además de hacer daño a los niños, niñas y adolescentes, va a permitir la liberación de criminales ya condenados por delitos atroces por cuenta de esta redacción de buena fe, pero claramente equivocada. Apelo a los senadores y senadoras de esta comisión. Algunos tienen decisiones irreductibles, pero sé que algunos senadores acuden a este debate para hacer el intercambio dialógico. Confío en la opinión de esos senadores, en que los argumentos puedan de su mano ayudarnos a evitar un daño a los niños y niñas de Colombia, y creo que cumpliremos el objetivo si logramos transmitir esas evidencias. La primera diapositiva, la que sigue, por favor. El objetivo del proyecto es, no sé si los técnicos me ayudan a pasar desde allá las diapositivas, porque yo desde aquí no puedo hacerlo, porque veo que seguimos congelados en la primera. No, exactamente, muchas gracias. Bueno, el objetivo de todos los autores del proyecto y del gobierno, sin duda, es proteger a los niños. Este proyecto, compañeros y compañeras, no protege a los niños, niñas y adolescentes. Para empezar, en la última cuadrícula, que es lo que atañe a quienes aquí nos sentamos, senador Benedetti, senador Name, senador Roosevelt, todos aquellos que tienen, digamos, el mayor interés y la sensibilidad, lo tienen todos, en la protección de los menores. De los 22.797 casos de violencia sexual contra niños y niñas del año pasado, miren la cifra, 23.000 casos. Solamente se inició investigación formal para 2.140. Y solo 121 casos terminaron en sentencia condenatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 23.000 casos, prácticamente 21.000 nunca siquiera iniciaron proceso. ¿De quién protege a los niños este proyecto? De los 20.000 que nunca fueron siquiera denunciados por muchas razones que vamos a ver más adelante, porque no llega la denuncia, porque hay un delito de secreto, porque hay complicidad de los familiares, porque la pobreza les impide llegar a la justicia.
A esos no los va a proteger porque nunca van a ser siquiera objeto de investigación penal. ¿De quién los protege? De aquellos que sí son denunciados, como estos 20.000, pero el Estado nunca es capaz de capturarlos. Nunca los procesa, pues de esos no los proteja, porque si no los procesa para meterles los 60 años de cárcel que ya hoy están vigentes, pues tampoco los va a capturar para esta medida de cadena perpetua. Pero supongamos que este proyecto, me dirán, protege a aquellos que sí son capturados, aquellos que sí son enjuiciados, que como ustedes observan, y la cifra es increíble, solo el 9% tienen investigación formal, es decir, el 91% impunidad total. Pero de ese 9%, solo el 5%, compañeros, llega a sentencia condenatoria. El 5% del 9% es el 0.45%. Es decir, tenemos una impunidad del 99.5%, a pesar de que hemos aumentado las penas inclusive hasta 60 años de cárcel. Protege este proyecto a aquellos 121 casos que terminan en sentencia condenatoria, los protege porque la condena no sería de 60 años o de una cadena perpetua, no los protege. Al contrario, porque esas sentencias condenatorias obedecen a la acción del Estado que hoy se ve obligado a aprobar el delito en la medida en que las leyes que hemos aprobado en el pasado eliminan los subrogados penales, inclusive la posibilidad de que el criminal pueda allanarse a cargos. Lo que va a ocurrir es lo contrario. Habrá menos denuncias ante la cadena perpetua. Habrá el riesgo de que el criminal, para poder dejar sin vida al testigo posible, termine por escalar el delito y no solo viole al pequeño, sino que lo asesine o lo desaparezca. Tendremos aún más impunidad por cuenta de este acto legislativo. No protege a nadie, sobre todo porque además los casos que estamos viendo en la pantalla son casos que, por supuesto, me refiero a los condenados, a los investigados, el daño ya se hizo. Este acto legislativo protege a los niños que fueron vejados. Ya vimos que no protege a los que pueden ser vejados en el futuro porque no hace nada para estimular que haya más denuncias o más capturas. Al contrario, disminuye la posibilidad de denuncias, disminuye la posibilidad de capturas y disminuye la posibilidad de la confesión del asesino. El 98% de los criminales, desde que aumentamos la pena a 60 años, se declara inocente porque de nada le sirve aceptar su culpabilidad. Y como veremos, condena a los niños a un largo proceso probatorio que implica la revictimización del menor. Ni hablar, lo digo al oído de la directora de Bienestar Familiar, que sé que sufre con estas cifras. En 2019 hubo 19.000 casos de violencia intrafamiliar y por supuesto este proyecto no los protege. Murieron 259 niñas y niñas por desnutrición y murieron, óiganme bien, en forma violenta 1.869 niños y niñas en Colombia. La mitad de ellas, casi 46%, corresponden a suicidios y muertes accidentales. ¿Protege este acto legislativo a esos menores? Por supuesto que no. Nada hace para protegerlos porque solo se puede proteger si el Estado está allí interviniendo en el tejido social. El Bienestar Familiar hace un esfuerzo enorme para proteger 1.3 millones de niños entre 0 y 5 años y debe proteger 4 millones. Lo que debemos hacer todos es fortalecer el bienestar familiar, incrementar su presupuesto, convertirlo en ministerio, hacer lo necesario para que proteja a estos niños y niñas. Por ejemplo, los de violencia intrafamiliar. El senador Pinto, la mayoría de estos niños tienen incapacidades hasta 30 días por medicina legal por la violencia intrafamiliar. El daño psicológico es enorme, es una tortura permanente en condiciones de pobreza, hacinamiento, castigo. El daño del niño violado que sobrevive, que no es asesinado, es por supuesto un daño psicológico terrible a largo plazo. Tan terrible como el niño torturado y golpeado permanentemente en el hogar. Este proyecto no hace nada para proteger ni al uno ni al otro. Pero no solamente no hace nada para protegerlos, voy a demostrarles que este proyecto hace daño a los niños y niñas y adolescentes. La siguiente, por favor. Porque alguien podría decir, bueno, no los protege, pero de pronto manda un mensaje a la sociedad y la sociedad queda tranquila y el pueblo colombiano queda con la idea de que el Congreso hizo algo para perseguir a estos monstruos. Claro que son unos criminales oprobiosos, atroces. Y yo lo digo de entrada con la autoridad que me da haber sido el autor de esa norma que aumentó a 60 años la cárcel. Y debo decirle hoy, compañeros y compañeras, a los colombianos y a ustedes, que esa norma fue un fracaso. Confieso el fracaso. Yo llegué a la Cámara de Representantes hace ya 12 años o más
sin ninguna experiencia legislativa, como un médico que llevaba 20 años trabajando, con la mejor buena fe, como la de muchos de ustedes, pero sin su experiencia. Y entonces, aterrado con el crimen contra niños y niñas, contra los violadores y asesinos, pensé que era una buena idea meterle 60 años de cárcel. Inclusive, propuse la castración química. La castración química no me fue aceptada, les pareció muy cruel en ese momento, pero me aceptaron el aumento de 60 años de cárcel. Ahora verán las cifras. 14 años después, fue un fracaso esa norma y lo que hizo fue aumentar los asesinatos de los niños. Lo que hizo fue aumentar los casos de violación y no hizo nada para disminuir la impunidad. Esa ley de la que fui autor no sirvió para nada. Y hoy alerto a mis compañeros con el corazón en la mano para que no cometamos de nuevo el error, sobre todo porque este proyecto de acto legislativo le hace daño a los niños de esta manera. No solamente no protege a los menores frente a la comisión del delito, porque por supuesto la sanción, como nos dijo aquí el exministro de Justicia, Yesid Reyes, llega después, el derecho penal llega tarde, pero además porque esta es, como nos recordó aquí, entre otros, también el constitucionalista Rodrigo Uprimi, es una norma que llamaríamos iatrogénica, que hace daño, criminógena, porque hoy el violador sabe que si lo capturan y el niño es testigo, va a tener cadena perpetua si se aprueba esta norma. Por supuesto, preferirá, como voy a mostrar en las curvas, asesinar al menor para que no te dé testigo o desaparecerlo a través de la desaparición forzada. De manera que con la más noble intención lo que vamos es hacerle daño a las víctimas, un daño aún mayor, más irreparable, que es nada menos que su muerte. Y las cifras van a apoyar este dicho. Pero además les hace daño porque no hay restitución de los derechos de los niños afectados, no hay reparación integral del daño causado. Las normas, y de nuevo me declaro responsable desde el 2008, hizo imposible que el Estado pudiera tener un margen de maniobra de manera que el criminal, al reconocer su delito, reparara a la víctima y a la familia integralmente a cambio de ese acuerdo con el Estado. Pero hoy no existe esa posibilidad, por supuesto, nada estimula al criminal a reparar a la víctima. Este proyecto de acto legislativo le quita a las víctimas y a las familias cualquier posibilidad de reparación integral y por tanto restitución de derechos. Además, como he mencionado, de que al impedir que el criminal pueda allanarse a los cargos y confesar su delito oprobioso, somete al menor a un largo proceso de revictimización en que el Estado tiene que probar la comisión del crimen, y además con los resultados de impunidad que acabamos de demostrar, porque ya hemos dicho que el Estado no solo es incapaz de capturar a 20.000 de los violadores, sino que de los 2.000 a los que le inicia investigación, solo 107 terminan en condena, por los largos procesos que hacen imposible que el criminal se allane a los cargos. El proyecto entonces, compañeros, ni protege a los niños, como es evidente, pero además les hace daño. Ahora, supongamos que alguien dijera, bueno, el proyecto sí protege a los niños y el proyecto no les hace daño. Hay aún mucho más por decir de este proyecto. La que sigue, por favor. Está claro que este proyecto tiene en sus consecuencias evidentes el sometimiento de los niños a estos protocolos denigrantes en los casos de violencia sexual. Y por supuesto, ejemplos, hay montones. Por ejemplo, este es de un caso cualquiera. En alguno de esos procesos dice la persona que debe testificar que cometió el error de bañarse, la víctima, y que se rompió la cadena de custodia y entonces tiene que relatar con todo detalle una y otra vez el oprobio al que fue sometido. Voy a mostrar además otros asuntos. ¿Por qué el proyecto, reitero, con la mejor buena fe de quienes lo presentan y lo defienden, hace daño a los niños por simples elementos de redacción? Quiero que miremos el texto, lo que dice. Ustedes lo tienen allí, cada uno. Dice que cuando se cometan los delitos de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o se ha puesto en incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir, se podrá imponer hasta la prisión perpetua. Miren en detalle esta redacción. Lo primero es que dice acceso carnal que implique violencia. Voy a ponerles unos ejemplos que pueden ser extremos y estrambóticos, pero como esto es Constitución, está por encima de la ley.
Lo primero es que esta Constitución, si ustedes llegan a aprobarla, óiganme bien, no excluye la responsabilidad penal de los menores de edad. Las normas penales colombianas hacen inimputables a los menores de 18 años. Tienen un tratamiento preferencial. Pero la Constitución está por encima de la ley. Y un juez cualquiera podría decir que como esta Constitución, si ustedes aprobaran este error, le permite imponer penas de prisión perpetua a todo aquel que cometa acceso carnal que implique violencia, podría condenar a cadena perpetua a un menor de 17 años. Pero no es el único error en la redacción. El acceso carnal que implique violencia no dice qué tipo de violencia. Por supuesto que hay definiciones en el derecho penal sobre la violencia psicológica. ¿Qué es, pregunto yo, senador Pinto, la violencia psicológica que cabe en esta redacción? La violencia psicológica puede ser simplemente la intimidación, la amenaza, la presencia de la figura de la autoridad que resulta irresistible para el menor, el padre, el padrastro, el proveedor del alimento, ante el riesgo de que deje de alimentar a la familia si no accede a su pretensión sexual. Eso es violencia psicológica. Y el acceso carnal con la simple presencia intimidatoria de la figura de autoridad, el cura, el maestro, aquel que abuse de su poder, pues tendría la misma pena, que es la cadena perpetua, que el criminal atroz que viola, tortura y asesina un bebé. Es decir, aquel oprobioso también, que haciendo uso de su figura de autoridad y por cuenta del hacinamiento y la pobreza y de dormir en la misma cama con una niña de 16 años o 17, que es su hija adoptiva o que es su sobrina, cede a los instintos porque el Estado no está presente, porque es incapaz de proteger a esos niños. Y por supuesto, cuando el Estado está ausente, lo único que queda es el comportamiento primitivo de los seres humanos, los instintos, las hormonas. El Estado existe para evitar que nos comportemos como fieras. Bien, ante la ausencia del Estado, el Estado decide que su respuesta es la cadena perpetua, confesando su fracaso en la gestión. Y entonces vamos a castigar a aquel que abusó de esa menor de 17 años por cuenta del hacinamiento solo por la violencia psicológica que implica intimidarla. Basta con decir que va a dejar de alimentar a la familia, con la misma pena de aquel monstruoso, sádico, tenebroso que viola, tortura y asesina un niño. Por supuesto, eso destruye totalmente la proporcionalidad de la pena. No puede aprobarse una constitución, un acto legislativo que contiene semejantes errores. Ni siquiera tiene una definición del tipo de violencia. Pero les voy a poner un ejemplo aún más importante. Y quiero llamar la atención de estudiosos del tejido social en otros asuntos. El senador Benedetti, por ejemplo, senador Armando, si me escucha, hace algunos años, entre tantas causas liberales que usted ha defendido, recuerdo que defendió la causa de las trabajadoras sexuales y su victimización. Pues le quiero contar esto, no solo las trabajadoras sexuales, sino cualquier colombiano que tenga como práctica sexual el sadomasoquismo. Óigame el ejemplo extremo que les voy a poner. Una práctica sexual sadomasoquista cabe perfectamente en esta definición. Es acceso carnal que implica violencia. No dice qué tipo de violencia. Puede ser simplemente poner unas esposas. Puede ser simplemente unos latigazos. Puede ser una relación consentida. Y entonces vamos a condenar a cadena perpetua a aquel que tenga esa práctica ajena para todos los miembros de esta comisión, pero absolutamente legal y libertaria para quien quiere usarla. Esta redacción tan equivocada permitiría incluso ese tipo de adefesio, cadena perpetua para quien tuviera ese tipo de práctica. Pero además, les voy a decir otra cosa. La redacción que implica la persona que sea incapaz de resistir, puesta en incapacidad de resistir, claro, me dirán los defensores de la norma y me dirá seguramente el gobierno. No, nos referimos a los casos extremos, muchos hay en la literatura. Recuerdo uno de algún anestesiólogo que sedó y dopó con barbitúricos a una paciente y aprovechando que la puso en incapacidad de resistir, la violó. Bien, ustedes consideran que ese abusador merece cadena perpetua, repito, la misma que el torturador que desmembra a un menor. Pero les voy a poner este ejemplo. Díganme ustedes si una menor de edad, piensen en sus hijas, en sus sobrinas. A los colombianos les pido en este momento, quienes nos escuchan, que piensen en sus hijas adolescentes. Díganme si una menor de 16 años
que sea invitado a una fiesta y en la que se consuma licor hasta la ebriedad es o no puesta en incapacidad de resistir. Claro que no puede resistir si está totalmente ebria. Ahora les pregunto, ¿en Colombia los menores de edad de 17 años van a fiestas y consumen licor? Claro que sí. Los padres no queremos que ocurra, pero ocurre. Entonces va a ocurrir que una menor de 17 años que tiene relaciones sexuales con su novio de 18 años en una fiesta después de tomar licor, basta un padre furioso, basta una niña asustada porque fue encontrada por su familia teniendo relaciones sexuales, basta un exnovio celoso para que un juez pueda condenar a cadena perpetua porque puso a la niña en incapacidad de resistir en la medida en que esa niña estaba bajo el efecto del licor. Claro, está el otro efecto, está la otra cara de la moneda, están los adolescentes abusadores que embriagan a una niña inocente para abusar de ella. Hace poco recuerdo el caso de La Manada en España. Merecen todo el oprobio, todo el castigo. Dicho sea de paso, para quienes van a decirnos ahora que en las otras normas constitucionales de otros países también hay cadena perpetua, pues les quiero contar, aún en ese caso, la legislación española decía que merecían y merecieron todo el castigo, pero por supuesto no es el mismo castigo que el torturador y asesino de un bebé. Esos adolescentes de 18 años, y le digo a los colombianos, piensen en sus hijos que van a fiestas. Ustedes hacen lo posible, padres de familia colombianos, para que sus hijos no beban. Y también seguramente les recomiendan, cuidado con el licor, no vayan a tener relaciones sexuales con la novia, y menos si están en el colegio y la niña tiene 16 años o 17. No hagan eso, pero lo hacen, lo pueden hacer. Sus hijos con esta norma, con un padre furioso, con unos testigos, puede terminar condenado a cadena perpetua. Por eso es que este acto legislativo hace daño a los jóvenes, a los adolescentes y pone en riesgo a las familias colombianas. La siguiente, por favor. Pero no solamente el proyecto no protege y daña a los niños, niñas y adolescentes, y los daña, ya hemos dicho, porque induce al criminal a matarlo para no dejar el testigo vivo, y lo daña porque impide que el criminal confiese y obliga al niño a pasar por 6-7 años de un proceso de revictimización. Y lo daña porque pone en riesgo a los adolescentes y a las adolescentes que pueden terminar condenados a cadena perpetua porque en una fiesta se embriagaron y tuvieron relaciones sexuales. Ha pasado muchas veces. Hay casos en la literatura. No tengo el tiempo para mostrarlos, pero se los puedo enviar con mucho gusto. A propósito de niñas que terminaron embarazadas, hay un caso reciente, podemos verlo ahora más adelante, de una niña de 14 años embarazada. Su padre, por supuesto, acusó al joven de 18 de violador, estuvo preso. Finalmente la Corte Suprema en Casación demostró que esa había sido una relación consentida, claro, con una menor de edad, pero no hubo una violación, no hubo un acto carnal que implicara violencia. Ese muchacho de 18 años habría podido ser condenado a cadena perpetua si existiera esta norma. Además, el proyecto es ineficaz en derecho. Ya les mostré las cifras de lo que está ocurriendo hoy. La impunidad es una vergüenza para el Estado colombiano. Compañeros y compañeras, este acto legislativo nada hace contra esta impunidad. Lo dijo el señor fiscal general de la Nación y seguramente lo podremos escuchar hoy o el lunes cuando él acuda a esta comisión, como debe ser, porque esto desvertebra todo el aparato político criminal colombiano. Lo dijo en la comisión primera. No solamente han fracasado el aumento de penas absolutas, sino que además, óiganme bien, este acto legislativo rebaja la pena para los criminales. Va en contravía de lo que quieren en las calles los colombianos. Padres y madres, ustedes quieren el mayor castigo para los violadores y asesinos de niños. Yo también. Yo hice la ley que los castigó con 60 años. La ley no sirvió porque el Estado no los captura, porque la pobreza, el hambre, el hacinamiento hace que estas cosas ocurran, porque las madres adolescentes están abandonadas por el Estado, porque nadie las protege. Pero además de que no sirvió la ley y por tanto esta tampoco servirá, aunque sea la cadena perpetua, pues quiero decirles que es muy probable que si nosotros aprobáramos esta norma de esta reforma constitucional, le haríamos aún un mayor daño a los niños y niñas y a los adolescentes colombianos por las razones que he expuesto.
los criminales hoy condenados podrían pedir rebaja de penas que hoy no tienen, porque este proyecto contempla la revisión de la cadena perpetua a los 25 años. Y no se sorprendan, no es una generosidad extrema de los ponentes. No es que los senadores ponentes pretendan que Garavito, óiganme, el monstruo Garavito, el sociópata Garavito, fue capturado en 1999. Aún no habíamos hecho la ley que aumentó las penas. Todo el mundo ha hecho esfuerzos enormes para que ese criminal no salga de la cárcel. Y se ha logrado que no salga de la cárcel. Con esta reforma constitucional, si ustedes la aprobaran, van a liberar a Garavito potencialmente dentro de 4 años, cuando cumpla 25 años, porque exige la revisión constitucionalmente. Hoy las penas de 60 años no tienen revisión. No es un exotismo, no es un invento de los ponentes colombianos, ni más faltaba. La revisión está en todas las legislaturas. En España revisan la cadena perpetua a los 8 años. En Alemania la revisan a los 10 años. Aquí se revisará a los 25 años. Y por principio de favorabilidad, los criminales ya condenados van a pedir que se les revise la pena. Hace daño esto a los niños y niñas. ¿Quieren ustedes? Sé que no es así. Que liberen a Garavito, abrir esa puerta. No vamos a abrirle la puerta a Garavito y a estos criminales. No vamos a permitirles una revisión a la que hoy no tienen derecho. Hoy están condenados. El asesino de la niña Zamboní está condenado a 50 y más años de cárcel. No volverá a salir jamás de la prisión. No vamos a abrirle la puerta aprobando esta reforma constitucional para que pueda revisar su caso por favorabilidad a los 25 años. Claro que no. Lo que queremos es que cumpla su pena completa. La siguiente proyección, por favor. Miren, compañeros, el efecto del aumento de las penas. Aquí está la ley 1098 del 2006, que fue la primera que aumentó la pena, y luego la ley 1236 del 2008, que es de mi autoría, que elevó la pena a 60 años por el concurso de delitos. Anticipo que en la inmensa mayoría de estos abusadores hay concurso de delitos. Por eso es que les podemos clavar, y uso ese término en colombiano popular, 60 años de cárcel. Porque además de la violación está el secuestro o está las lesiones personales y por supuesto en los casos más trágicos pues está el homicidio. Pues bien, en este 2008 le aumentamos a 60 años la pena. Miren lo que pasó con las violaciones. ¿Ustedes creen que la ley de cadena perpetua sirvió para proteger a los menores? ¿Para disminuir los casos? Miren las cifras. Miren las cifras. Hablaremos, querido hermano y senador Iván Name, a propósito de la razón y la verdad. Tenemos la razón, pero además tenemos la verdad, fruto de la experiencia, como nos enseñó Leibniz. Esta es la verdad analítica, fruto de la experiencia cartesiana. Si no, acabaríamos, por supuesto, el método científico. Aquí están los números. Después de aumentar la pena, aumentaron los casos de violación, pero eso no es lo más grave. La siguiente. Senador Roosevelt, senador Benedetti, senador Name, compañeros todos. Miren esta cifra trágica. Cuando aumentamos la pena con la ley 1236 a 60 años, yo también tenía la más genuina y noble intención. Tenía la misma rabia y la indignación que ustedes tienen y que tienen los colombianos contra estos criminales. Por eso propuse que los castraran no, que los caparan. Eso dije en la Comisión Primera de la Cámara. Yo tenía la misma rabia y logré que le aumentaran a 60 años. Miren lo que pasó. Aumentaron los asesinatos de los chiquitos. Miren las cifras en verde. Es decir, el violador empezó a matar más para no dejar testigos. No tengo aquí las cifras de desaparición forzada, pero también aumentaron. De suerte que lo que hace este proyecto de acto legislativo es poner en riesgo a los niños y niñas para que los asesine el criminal, como las cifras están mostrando desde que aumentamos la pena a 60 años, que ya es de suyo una cadena perpetua. Aprovecho para decir aquí en este mea culpa de una ley que yo hice y no sirvió. Traer a colación la frase magistral de Alfonso Gómez Méndez, ex fiscal, ex procurador, ex ministro de Justicia, en esta comisión hace unos días en la audiencia pública. Contaba la anécdota conocida de un campesino que le preguntaron qué opinaba de la pena de muerte y el campesino le dijo allá en el Tolima, pues que la quiten, que aquí hay pena de muerte, matan todos los días. Yo les quiero decir, hoy ya hay cadena perpetua. 60 años, senadora Mina. Son 60 años. Usted, un digno liberal,
como liberales. Usted recordó, aquí lo recordó Gómez Méndez, el famoso debate entre Ñito Restrepo y el entonces senador Valencia hace casi un siglo, defendiendo el liberalismo del momento, la inutilidad y la indignidad de la pena de muerte. Hoy usted y todos los de origen liberal tenemos la misma responsabilidad histórica, defender la dignidad humana y los derechos fundamentales desde estas premisas demoliberales. Y yo sé que aquí hay liberales auténticos. Creo que estas cifras nos deben alertar sobre el daño que puede hacer este acto legislativo. Y eso me permite decir inclusive que si a alguien le preguntaran a ese mismo campesino que trajo a Alfonso Gómez Méndez a colación, ¿qué opina de la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños? Ese campesino viendo estas cifras diría, pues que la quiten, que ustedes la pusieron en el 2008 con 60 años y lo que hicieron fue matar más niños, porque el violador se convirtió automáticamente en asesino para no dejar testigos visibles. No le hagamos daño a los niños y niñas con este acto legislativo. Siga la siguiente, por favor. Pero además, supongamos que todavía a esta hora, después de demostrar que este proyecto no protege a los niños, que les hace daño, que además es ineficaz, que no aumenta para nada la eficacia de la justicia, sino que empeora la impunidad, todavía alguien pensara que es viable. Les quedó mal escrito a los autores, me da pena decirlo. Hay una antinomia constitucional evidente. Senador Eduardo Enríquez, usted es un maestro del derecho, mucho nos ha enseñado, usted es profesor de derecho. Si se aprobara este acto legislativo, entraría en evidente contradicción con el artículo 12 y el artículo 28 de la misma Constitución. Eso es una antinomia constitucional imposible, no se puede legislar a sabiendas, viendo a los ojos del pueblo colombiano que esto es un adefesio constitucional, solamente porque hay que poner el oído en el pecho del clamor popular. El clamor popular con la indignidad quiere la pena de muerte, la desmembración, la hoguera, la tortura de los criminales. Pero por supuesto sabemos que eso es ineficaz porque no protege a nadie y degrada la condición humana y nos devuelve a las épocas de la Edad Media. Esa antinomia constitucional no está resuelta en este proyecto de acto legislativo y por tanto lo condena a la inconstitucionalidad. Esto y lo que sigue. El proyecto además viola estos acuerdos internacionales que ustedes conocen, empezando por el Pacto de San José. La siguiente, por favor. Al violar los pactos internacionales colombianos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José de Costa Rica, pues hacen parte del bloque de constitucionalidad. El proyecto está condenado a caerse y le quiero decir algo, por supuesto, por respeto a la amistad y a la privacidad. Cinco de los compañeros que han anunciado su voto positivo esta mañana en conversaciones telefónicas conmigo me han dicho este argumento y es bueno que los colombianos lo sepan. Nosotros sabemos que este proyecto se va a caer en la Corte, pero no queremos quedar mal con la gente. La gente no entiende. No, compañeros, la opinión pública sí entiende cuando le explicamos que este proyecto es dañino para los niños y no sirve para nada y es populismo punitivo. Esos compañeros dicen, no queremos quedar mal con los medios de comunicación, con los noticieros que salen pues a darnos látigo sin ninguna formación jurídica. Sabemos que se va a caer en la Corte, entonces no importa, querido Roy, que pase eso que no sirve para nada, pero la Corte lo va a tumbar. Eso no es responsable. Aprobar este proyecto sabiendo que lo va a tumbar la Corte es una vergüenza constitucional y denigra de la capacidad legislativa de esta comisión primera, que es la salvaguarda de la Constitución. La siguiente, por favor. Ya les expliqué cómo este proyecto hace daño a los adolescentes, porque hay un margen de interpretación enorme en el acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir o que sea incapaz de resistir. Yo les pregunto, una niña con hambre, que es seducida por su padrastro, ¿está en capacidad de resistir a cambio de que le den de comer? Claro que no, pero se los digo más, ejemplos extremos. ¿Puede un adolescente de 17 años frente a su profesor de educación física en el colegio de 25 años, alto, apuesto, fornido, seductor, puede resistirse? ¿Tiene capacidad para resistirse una niña de 15 años que todavía no tiene la formación psicológica suficiente? Les quiero compartir y recordar, el lóbulo frontal de los seres humanos termina de madurar a los 21 años. Entonces tendríamos que decir que la seducción
implica la incapacidad de resistir y la seducción la vamos a penalizar con cadena perpetua. Un adefesio constitucional, una norma que está mal escrita. Y reitero, basta un padre furioso, un novio celoso o una menor asustada por ser descubierta. Aquí está el caso. Una menor alcanzó a ser condenado de Iberaudiel Ojeda. La menor tenía 14 años. Después se comprobó que era una relación entre dos novios y que su padre furioso había llevado a los tribunales al menor. Pero además puede ser un menor de 16 años, ¿ah? Porque la Constitución no está eximiendo a los menores de edad de esta pena de cadena perpetua. Y ustedes me dirán, lo anticipo, no, pero es que esto se va a reglamentar, ya los escucho. Hay una ley, se va a reglamentar. Les quiero recordar, ustedes lo saben, ni más faltaba, este acto legislativo no tiene control previo constitucional, rige al otro día. De manera que mientras el juez le aplica la cadena perpetua a los menores de edad, porque fueron a una fiesta y se embriagaron, a cualquier hijo de cualquier familia colombiana y le mete cadena perpetua, mientras la Corte Constitucional atiende la demanda que seguramente alguien presentaría, puede ocurrir el daño enorme a esos menores. La siguiente, por favor. La siguiente. El acto legislativo, además de inconstitucional, de ineficaz, de ilegal, la anterior, por favor, es inconveniente. Abre la puerta a la aplicación de la prisión perpetua para todo tipo de delitos. La redacción lo que hace, compañeros y compañeras, y esto quizá es tan grave como lo anterior, es eliminar la prohibición de la cadena perpetua. Y abre la puerta para estos primeros delitos. Pero mañana, sin necesidad de tocar la Constitución, compañeros, después de un clamor populista, que los hay muchos y muy fáciles, ya oigo las voces pidiendo, ¿por qué no la cadena perpetua? Y yo me lo pregunto, si es para los violadores, ¿por qué no para los torturadores? ¿Por qué no para la trata de blancas? ¿Por qué no para los que secuestran niños? ¿Por qué no para el genocidio? ¿Por qué no para el terrorismo? Ya los oigo diciendo que cadena perpetua. Más imprescriptibilidad para todos los que firmaron acuerdos de paz desde el M-19 para acá porque cometieron crímenes atroces. ¿O es que el holocausto del Palacio de Justicia no es también atroz y merecería para ese populismo punitivo cadena perpetua? ¿Por qué no la cadena perpetua? Ya los escucho también para los delitos contra la administración pública. Si la corrupción es una enfermedad crónica y terrible de la sociedad colombiana, cadena perpetua, pregúntenle mañana en un plebiscito a los colombianos si quieren cadena perpetua para los corruptos. A ver si no se aprueba. No, compañeros, la responsabilidad como legisladores es argumentar, estudiar, analizar, filtrar. Nosotros no somos simplemente esos ponendoscopios en el pecho de un corazón indignado, porque más allá y encima del corazón está la mente, el cerebro, la razón. Este proyecto habilita la revisión de todas las penas impuestas a los 25 años. El acto legislativo le abre la puerta de la celda al señor Garavito y a criminales como él. Desestructura el sistema penal porque crea esto absolutamente exótico, compañeros. El control automático ante el superior jerárquico, eso no existe. Control automático del superior jerárquico del juez y del magistrado sobre el juez. Con esa norma, todas, óiganme bien, todas las condenas van a apelar al principio de favorabilidad para que sea el superior jerárquico el que las revise por el principio de igualdad y de favorabilidad. Pero además, esto, que no, si no fuera una improvisación, sería verdaderamente vergonzoso. Pero sé que es de buena fe, y la buena fe de quienes lo defienden excusa estos errores. Espero que al abrir los ojos no volvamos el error norma constitucional. Mire lo que dice. Establece en el plazo de un año que se deberá implementar una política pública de protección a la niñez. Hombre, eso ya existe, eso es para quedar bien. Eso es una disculpa. Eso es para aparentar que les preocupan las causas sociales. ¿Para qué le van a dar un año al Estado colombiano para aplicar una ley que existe hace 14 años? Ahí está, la conoce la directora de Bienestar Familiar, la aplica todos los días. La ley 1098 del 2006, para no sumarle, si quieren, la ley 1804 del 2016, senador Roosevelt, senador Benedetti, compañeros del Partido Liberal y de Cambio Radical. Ustedes, y creo que todos los de esta comisión, nos acompañaron convirtiendo el programa de Cero a Siempre en una ley de la República. Es esta. Eso sí es actuar sobre las causas sociales. Lo que hay es que implementar esa ley. Lo que hay es que proteger a la niñez. Lo que hay es que contratar más trabajadoras sociales, más psicólogas, más madres comunitarias.
lo que hay es que evitar el embarazo adolescente, lo que hay es que extirpar la miseria y la pobreza, lo que hay es que hacer más eficaz la justicia para perseguir a los criminales, capturarlos y condenarlos a 60 años si quieren, que es la norma que hoy existe. Pero decir que esta norma constitucional exige que se cree una política pública que existe hace 14 años es un vil engaño a los colombianos. Apliquen la política pública, apliquen la ley, métanle más presupuesto, protejan verdaderamente a los niños y a las niñas en lugar de hacerles daño con este acto legislativo que los pone en alto riesgo. La siguiente. La razón y la verdad. Voy simplemente a citar a John Rawls, pero citas hay muchas. No sirve, por tanto, la idea de que lo que desea la mayoría es correcto. De hecho, ninguna de las concepciones tradicionales de la justicia ha sostenido esta doctrina. Basta tener en cuenta que aunque los ciudadanos someten su conducta a la autoridad democrática, no someten a ella su juicio. Si nos preguntamos sobre lo probable de que la opinión de la mayoría sea correcta, es evidente que el procedimiento ideal guarda cierta analogía con el problema estadístico de conjuntar las ideas de un grupo de expertos para obtener el mejor juicio. Teoría de la justicia, John Rawls. Súmele a esto la tesis de Martha Nussbaum sobre las emociones políticas. Si fueran las emociones, la rabia, la indignidad, la que determina la decisión de los congresistas en el mundo, primero los congresos dejarían de existir, no tendrían ningún sentido. Pero estaríamos en la ley de la vindicta, de la venganza, estaríamos en la teoría penal del enemigo, estaríamos negando la tesis que Jacobs desde hace ya 30 años o más, 1984, 86, si mi memoria no me falla, en Berlín, le enseñó a los juristas del mundo. ¿Van ustedes a aplicar la teoría penal del enemigo en Colombia en lugar de la teoría penal de los ciudadanos? ¿Vamos a volver al peligrosismo? ¿Vamos a volver al derecho de autor? ¿Vamos a suponer que el criminal va a seguir cometiendo crímenes bajo la farsa, la mentira de que este proyecto impide la reincidencia? Lo explicó con clarividencia aquí Yesir Reyes. ¿Cuál reincidencia? Si los condenados a 60 años, el primero saldría en el año 2045. Los que reinciden, que aquí lo enseñó Angélica Lozano, que son el 6.3%, el 6%, el 94% no reinciden, son los que fueron condenados con las viejas leyes, cuando la pena era apenas de 20 años o de 25 y ya salieron. Pero con la ley de hoy ninguno sale antes del año 2045. Corrijo, sí pueden salir dentro de 4 años los garabitos si ustedes aprueban este acto legislativo por el principio de la favorabilidad y la revisión. Pero hoy, si no lo aprobamos, evitamos que salgan de la cárcel estos criminales. Pero además, no caemos en el error de legislar devolviéndonos 30 años antes de la Constitución del 91 y más de 70 con las tesis del peligrosismo y el derecho penal de autor. La siguiente. Yo no soy abogado. Siempre dejo claro ese defecto, esa falencia. Opino como padre de familia, como legislador, como ciudadano, como sociólogo además y como médico. Sé que esta medida no sirve y daña a los niños. Les recuerdo lo que dicen los que sí saben. Los que ustedes escucharon, toda la Academia Jurídica Colombiana. Es la primera audiencia que yo recuerdo donde hay unanimidad de todos los expertos, incluyendo mujeres violadas que aquí vinieron en su asociación en defensa de sus derechos, en condiciones de hacinamiento carcelario, en condiciones de inconstitucionalidad, de estado de cosas inconstitucional que la Corte ha reiterado en 3 ocasiones. Vamos a responder en épocas de pandemia, además, con el populismo de una cadena perpetua que no resuelve nada, que cuesta más dinero. Métanle los 13 millones de pesos al año que cuesta cada preso durante los 60 años de cárcel a bienestar familiar para proteger verdaderamente a los niños y a las niñas. No se puede crear una cortina de humo diciendo que con la cadena perpetua se solucionan los problemas de los niños, niñas y adolescentes. Eso es una cortina de humo. Ustedes responsablemente esperaría hoy que le dijeran al pueblo colombiano que no son expertos en cortinas de humo y que verdaderamente este proyecto quedó mal escrito a pesar de la noble intención de los colombianos y que le hace daño a los niños, niñas y adolescentes y pone en riesgo a las familias y por eso no la aprueban. La protección debe ser a través de tejidos sociales amplios. Las políticas públicas deben generarse antes de la comisión de los delitos. La vulnerabilidad de los niños que los hace víctimas de estos delitos debe solucionarse primero.
No hay una satisfacción real de los reclamos sociales. Estos son soluciones aparentes. No es cierto que haya casos de reincidencia con las penas actuales agravadas en el año 2006, pero además aquí hay otros elementos que me parece importante que ustedes pudieran recordar. En alguna parte de la ponencia está la muy conocida frase de Roxin. No tengo tiempo para encontrarla en las 31 páginas de la ponencia, pero se huida adelante hacia el derecho penal. Cuando el Estado fracasa, entonces corre hacia adelante, escapa hacia adelante y se refugia en el derecho penal. Aprobar este populismo punitivo implica confesar el fracaso del Estado en la protección de los niños y niñas y descargar toda la venganza y la vindicta en el criminal, a quien el Estado no solamente no pudo capturar, porque de los 22.000 ya vimos que 20.000 no los capturan, sino que a los 2.000 que capturó no pudo condenar, porque solo condenó a 107. Pero sobre todo, un Estado que fue incapaz de evitar los casos en el terreno, en los hogares, en las familias, porque les dejo este último dato, esta última reflexión, porque el dato no existe. Son 22.000, 23.000 los casos de abuso sexual el año pasado que no van a desaparecer con este acto legislativo. No sirve para nada, para protegerlos, todos lo saben. Pero esos son los que son denunciados. ¿Cuántos no son denunciados? ¿Cuántos de los niños que se han suicidado en relación a esto y el Estado no estuvo ahí para protegerlos? Hace poco, una de las personas que me presta protección de la policía me contaba de un caso de un joven de 18 años capturado en un distrito en Cali, el distrito de Agua Blanca. Ese joven, cuando lo capturan por un hurto menor, llegan 3 adolescentes, 3, 2 de ellas embarazadas y una con un bebé en brazos, todas reclamándose como la pareja oficial de este joven de 18 años. Ese drama social de un muchacho de 18 años tan miserable como cualquiera, porque la pobreza lo lleva a esa condición de vivir a través del hurto, que tiene relaciones sexuales con las niñas abandonadas de su barrio empobrecido, lo vamos a condenar a cadena perpetua. ¿Resolvemos eso con este acto legislativo o solamente quieren quedar bien ante una opinión pública que clama por medidas eficaces? Démosles medidas eficaces, solucionemos el problema en verdad, invirtamos en bienestar familiar, invirtamos en el tejido social, invirtamos en la pobreza. No le mintamos a los colombianos, pero sobre todo no aprobemos un acto legislativo que destruye toda la estructura penal colombiana, porque tendríamos que conformar un código penal nuevo que la mitad de sus delitos fuesen castigados con la cadena perpetua. La sustitución constitucional se da porque se vulneran los principios de dignidad humana e igualdad material, dijo César Valderrama. Gloria Silva, jurista y mujer. Nos oponemos a las penas desproporcionadas, lo hacemos porque constituyen una pena regresiva. La Corte Constitucional ha establecido que la política criminal en Colombia es reactiva y no preventiva. Esto es lo que haríamos con esto. Omar Huertas de la Universidad Nacional. Óiganme esto, compañeros demoliberales, incluyendo los dignos socios del Partido Conservador, senadores, compañeros, socios de muchas gestas sociales. Ustedes hacen parte de la democracia liberal en el sentido amplio. Las conquistas liberales deben mantenerse y las penas deben hacerse con un sentido proporcionado. Eso es lo que no haría este acto legislativo, devolviéndonos al derecho penal del enemigo. Gloria Carvalho, este acto legislativo va en contravía del bloque de constitucionalidad y además no tiene en cuenta el error judicial irreparable en estos casos. Dice además Ricardo Posada, reitera lo expresado en el concepto de la Comisión Asesora de Política Criminal del 2019 sobre los problemas de la naturaleza constitucional, social y políticos de esta prisión perpetua. Esta Comisión Asesora de Política Criminal, lean las actas, yo las leí, el debate fue intenso, una división enorme, hubo 2 conceptos, el uno desaconsejándolo y el otro por precaria mayoría, permitiendo que pasara con errores de redacción enormes. A pesar del incremento de las penas y los delitos, la impunidad está entre el 95 y el 99%, dice Ricardo Posada. No desincentiva la criminalidad. David Cruz, es difícil que los congresistas vayan en contra de la alineación populista del proyecto. Llama a la responsabilidad política al implementar este tipo de medidas. Óscar Ramírez, perpetúa la venganza corporal como el único sentido de la pena. Francisco Bernate, del Colegio de Abogados Penalistas, aplicar esta reforma implicaría abordar una reforma integral del sistema procesal penal, del sistema penal y del sistema de ejecución de penas.
No se ha cuestionado si es viable la imposición de la cadena perpetua a menores de edad infractores. Eso fue sobre lo que llamé la atención hace un rato. El sistema legal colombiano para lograr una condena se basa en la colaboración del propio acusado. Desde que se prohibieron todo tipo de beneficios en este tipo de delitos, los procesos se han alargado. Adriana Benjumea, es una reforma constitucional desproporcionada e inadecuada, que se requiere, si quieren avanzar, una metodología constitucional que involucre los artículos 44, 43, 24, 94. Yeside Echeverry, aún más radical, no debería haber penas mayores de 10 años, está probado en el mundo que no sirven. Dice además Mónica Mendoza, del Grupo de Investigación de Asuntos Penitenciarios, deberíamos escucharla, el hacinamiento penitenciario hoy es una tragedia. El delito sexual. Senador, ya se cumplieron los 20 minutos adicionales. ¿Cuánto tiempo necesita para que pueda terminar? Un minuto, presidente, para respetar su tiempo, que ha sido usted. Bien pueda, doctor Roy. ¿Por qué razón se mantiene vigente a pesar de las pruebas de 60 años? Un delito que es totalmente prevenible, es un delito frecuente, pero es un delito de secreto. ¿Cómo sacarlo del secreto? La cadena perpetua no es disuasiva, no hay evidencia de ello, no cumple con las funciones de prevención general. De suerte, compañeros y compañeras, que este proyecto, y termino en este minuto, presidente, no protege a niños y niñas, como se ha demostrado. Hace daño a niños y niñas porque los revictimiza y los condena a potenciales homicidios. Condena a las familias colombianas al riesgo de que sus adolescentes sean castigados con cadena perpetua. Es inconstitucional, viola tratados internacionales, es ineficaz, destruye el sistema penal colombiano y la política criminal colombiana. No sirve a nadie, pero daña a todos. Permite que los ya condenados pidan revisión a 25 años. Genera impunidad y no satisface lo que los colombianos, padres y madres de familia queremos. Castigo eficaz contra esos criminales. Es una cortina de humo y sería un engaño populista a los colombianos. Yo quiero apoyar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a todas las políticas sociales, que se aplique la ley de 0 a siempre y la protección de la niñez para evitar esta tragedia. Este acto legislativo debe archivarse porque hace daño a los niños y niñas colombianos. Muchas gracias, presidente.